Bueno, estamos acá en el video de despedida, podemos decir, vamos a llamarlo, con Andy. Y antes de que nos cuentes, Andy, tu experiencia y las cosas que estuviste desarrollando, principalmente con Tridibot y otros proyectos, obviamente, pero como el proyecto cumbre o culmine que tuvimos fue Tridibot, quisiera hacer un poco una mini introducción a los que quizás no te conozcan tanto. Y Andy es un amigo mío de la infancia, lo conozco ya hace... ¿Cuánto, Andy? Más o menos 18 años. 18 años. Bastante. Sí, más inclusive. O más, sí, 18 o 20 años. Un montón. Una vida, más o menos. Sí, Una casi vida. toda la vida. Casi toda la vida. Y me acuerdo que de chico jugábamos al Lego. Sí. Y siempre teníamos esa parte de constructiva, robótica. Y a veces destructiva también. La verdad es que desarmábamos los saltitos. Desarmábamos todo lo que había. Y creo que en una época también reventamos un par de pilas. Sí, me acuerdo. Calentando con el soldador. Bueno, fueron buenas épocas. Sí. Agradezcamos que hayamos sobrevivido a esa época. Sí, y aprendimos un montón igual. Y se aprendió un montón en el trayecto. Bueno, volviendo a la intro, vos sos un gran programador Java. No sé por qué te decidiste por ese camino, digamos. Por ahí eso lo podés contar. Y cómo aplicaste ese conocimiento a un proyecto de robótica que yo como electrónico no me imagino lenguajes como HTML, Java, JavaScript en un robot, metido en un robot. Es como que no tiene sentido para mí. Así que nada, libre charla, no es una entrevista. Sí, bueno, no, más o menos fue así. Ya en el secundario empecé con la informática y a programar. Después fue como evolucionando. Después en la facu aprendí a programar en Java. Parte de eso fue con lenguajes, digamos, aplicándolo a web. Orientado a web. Claro. Con el modelo cliente-servidor. Y bueno, después empecé a trabajar con Arduino, gracias a vos, me acuerdo. Fuiste mi primer cliente de Arduino. El primer comprador de placas de Arduino de aquella época. Que claro. teníamos en esa época. Y me empezó a gustar mucho lo que es la electrónica también. Y la forma de mezclarlo era Arduino, porque Arduino igual está como está basado también en Java. Arduino, claro, de fondo tiene un motor de Java. Sí, hay algo por ahí. Sí, No me acuerdo orientado bien a objetos. Exacto. Sí, Processing se llama el lenguaje. Claro. Pero a su vez Processing también está basado en Java. Claro, es como que tiene ahí un aire de la forma de programar en Java. Y de ahí fue simplemente adquirir más bien los conocimientos de electrónica y de aprender a programar un microcontrolador. Y después surgió el ESP también. Claro, y después empezó el tema o la fiebre del Wi-Fi. Y Internet de las cosas. Exactamente, fue más bien Internet de las cosas con el ESP8266, que al principio fue bastante complicado. Sí, las primeras generaciones eran una caca. Con el chiquitito, pero después con el Nodemku. con el Nodemku y el ESP12 directamente fue mucho más sencillo y ya había como más librerías y más cosas para utilizar para programarlo. Más info, ¿cierto? Claro. Y empezar a jugar con servidor, con armar un pequeño servidor web, empezar a servir páginas. Y después otro empujón importante fue lo de descubrir o practicar, digamos, subir todos los archivos directamente y no programar todo en Arduino, digamos. Claro. Sino poder realmente usar el espacio que tenía el ESP para las páginas, para guardar archivos y servir las páginas, o sea, programar normalmente una página web con todos los componentes, tanto HTML, CSS y JavaScript, inclusive Bootstrap, que es un poco una locura, pero bien comprimido entra y anda bastante bien. De hecho, Tridibot tiene de fondo Bootstrap funcionando y anda de lo más bien. Claro.
Por ahí sería lindo que cuentes y que quede filmado y en récord, digamos, como el proceso que alguien debería seguir para hacerse un robot que tenga una página web montada y que no tenga conocimientos. ¿Qué lenguajes o qué cosas debería aprender? Y lo principal es saber, más que nada, como el paradigma que sería como la programación web, que tiene que haber un servidor y los demás son clientes. Y el servidor se programaría en el ESP con Arduino directamente. Con el lenguaje, o sea, con el IDE de Arduino. Exactamente, con el entorno de programación. Claro. Y después la página web en sí tiene sus elementos que son siempre prácticamente los mismos: HTML, sí o sí, CSS para darle estilos y JavaScript para darle movimiento, acción. Y son, por así decirlo, esos 4 lenguajes el primero, necesarios. Claro. Arduino, entonces. Claro. Arduino, después HTML. Claro. Y ya con eso podrías armarte un par de botones, digamos. Claro, sí. Con una esas página cosas. web, claro, una página web, un esqueleto, digamos, que no tenga ningún estilo. Ningún estilo, nada. Pero es bastante sencillo de hacer. Y digamos, lo que después digamos, ejecutar las acciones de cada botón de la página lo hace el Arduino, se hace todo con el IDE de Arduino nuevamente. Con el IDE de Arduino, claro. Pero lo puede ejecutar el ESP también, el modulito. Claro. Un par de entradas y salidas. Claro, se puede hacer sencillo. Claro. Sí, esos son como los 4 conocimientos igual, y sí o sí Arduino y sí o sí algo de HTML. Y después hay un framework que se llama Bulma, que está muy bueno, que es mucho más chico que Bootstrap, igual de bueno, igual de completo, muy recomendado, que fue el amigo Paul. Sí, el amigo Paul que lo recomendó. Bueno, pero eso ya sería para darle un estilo más bonito. Exacto, sí. Una visual linda, digamos. Exacto, sí, porque si no sería algo como blanco y negro, por así decirlo. Claro, o fondo claro, de un color y un par de botoncitos claro. puestos por ahí. Y mismo para hacer gráficos y demás también obligatoriamente necesitas uno de estos entornos. Un poquito, sí. Levantar gráficos de sensores y demás. Sí, sí. JavaScript y CSS. JavaScript y CSS y Bulma, o el Bulma reemplaza al CSS. No, el Bulma es un conjunto es como ya elementos armados para utilizar. Es como Bootstrap también, que es otro framework que es muy conocido. Twitter, por ejemplo, es de Twitter directamente. Entonces lo que se hace es básicamente CSS ya escrito, y uno simplemente lo llama por clases y dice, bueno, yo quiero este tipo de botón, así que voy a llamar a este botón con la clase específica, y ya te da el formato, el color y el tipo de letra y todas esas propiedades que si no lo tendríamos que hacer a mano. Claro. Y lo importante, digamos, también es como la forma de organizarlo que tiene el grid system, que es como dividir todo en 12 y después puedes subdividir todo en 12 de nuevo, y puedes como organizar la página web de una manera mucho más limpia. Y entra a jugar también el tema que tiene que ser responsive. Responsive para los nuevos dispositivos. Claro, entonces no hay que hacer prácticamente nada, te acomoda todo solo, digamos. Claro. Y una pregunta más bien personal. Ya que viviste la etapa de la robótica y estuviste haciendo un par de proyectos de Internet de las Cosas con la plantita del tomate que tenés subido. Sí. Pobre tomate. Pobre tomate que sufrió experimentos macabros. Sí. No sobrevivió, lamentablemente. Bueno, corte acá. No sobrevivió el tomate. Personalmente, si tuvieras que decidir, ya sea montar una empresa o seguir haciendo como hobby, ¿cuál de los rubros preferirías? Estamos hablando de Internet de las Cosas o robótica, digamos, con interfaz web, interfaces bonitas, un buen interfaz de usuario.
O otra cosa que lo que vos hagas, digamos. Sí, bueno, en realidad la idea es empezar a trabajar más con lo mío directamente, más con programación. Desligarte del hardware, Desligarme un poco más del hardware. Que es algo que si bien aprendí bastante bien gracias a tantos años trabajando contigo, creo que igual es como algo que es bastante flojo todavía o es un montón para aprender. Es un mundo nuevo, así como por ahí a un electrónico le cuesta la programación, a mí obviamente me cuesta un montón la electrónica. Pero más que nada eso. Pero sí sí, seguir trabajando en Internet de las Cosas. Principalmente me interesa bastante eso. Más por el lado del backend, por ahí, no tanto digamos en el software. No el backend, sino el software en sí. Y no tanto en la electrónica que viene alrededor. Claro. Pero más que nada eso. Y en robótica es un campo bastante complejo, pero también por el software, digamos, por ahí. Se vienen cosas copadas como en la inteligencia artificial, Claro. visión artificial, redes neuronales. Claro. Sí, bueno, una de las ideas con 3D-Bot era también en un momento hacer algún modo autónomo. Dotarlo de inteligencia. Claro, sí. El tema es que ya la SP estaba al límite con el servidor que tiene montado. Claro, ahora con el ESP32 puede ser. Salió hace no tan... Bueno, ahora ya está hace un rato afuera, ya está bastante probado, ya funciona bastante bien. Con Arduino puede llegar a ver algo así. Y empezar a jugar un poquito con eso, dotarlo de ojos. Sí, de una visión. De ojos, oídos. Sí, sensores, cualquier tipo de sensores para que tenga un feedback y que pueda responder o interactuar así con su entorno. Exactamente. Así sería como una forma de introducir de ir más a ese rubro. De ir metiéndose a lo que va a ser la robótica del futuro, digamos. Exactamente, que es más autónomo y no algo a control remoto. Claro, fue un lindo aprendizaje haber hecho 3D-Bot y darse cuenta del límite que tienen estos nuevos tipos de microcontroladores embebidos con Wi-Fi, digamos. Exactamente. Por eso es que en Alfred optamos por Raspberry, por ejemplo. Exactamente, ya creo que lo hablamos en algún momento de usar un ESP también, pero le bajamos el pulgar porque limita, si bien se podría llegar a hacer, limita mucho la creatividad y las posibilidades, digamos, de lo que se puede llegar a hacer con una Raspberry. Y tenemos el espacio como para poner una Raspberry. Claro, así que... acá estábamos un poquito más acotados. Exacto, tal vez con una Raspberry, un acero. Es un acero, sí, pero creo que fue una buena idea hacerlo con el ESP, porque es un micro bastante eficiente, de bajo consumo, bastante poderoso, digamos. Se pueden conectar hasta 4 personas sin ningún problema. Todavía por ahí le queda un poco de espacio para agregarle un poco más a la interfaz. Eso está bueno ahora. Ya una vez que esté liberado el código, que es algo de lo que íbamos a hablar también. Estás anunciando que vas a liberar el código de la 3D-Bot. Ya está liberado el diseño en 3D. El diseño 3D está libre, cualquiera se lo puede imprimir. Ahora abajo les dejamos el link. Sí, y próximamente también va a estar el código disponible en el GitHub del señor Andy. Exactamente, va a estar subido. Se lo pueden descargar, van a poder cambiarlo a gusto y antojo. A gusto y antojo, sí, exactamente. El diseño que me acuerdo que costó un montón hacer que las cosas queden bonitas. Sí. Y sobre todo el tema que mencionabas antes del responsive. Sí. Que cumpla. Claro. Ese fue uno de los problemas. O uno de las. No problemas, sino de los desafíos más complicados, digamos. Y también el tema de que Bootstrap era bastante pesado y tardaba mucho en cargar la página. Claro. Uno de los objetivos nuestros era que cargue lo más rápido posible. Exactamente. Y por ahí estaría bueno contar por qué utilizamos un browser.
para Claro, la interfaz y no una aplicación para... Claro, como un programador Java, como un buen Como un programador, buen programador Java. Claro, no hice una aplicación, pero es por un motivo muy simple. Es mucho más fácil para el usuario, nosotros que vamos muchos eventos y es muy complicado a veces, es como, no, bueno, pero entra acá, bájatelo, Descarga la app. Muchas veces la gente como que ya no quiere quedarse tanto tiempo, es como, bueno, me tengo que poner a descargar y después no... Lo hago más tarde, Claro, más adelante. y ya es como que ya no interesa tanto, pero digamos, la simplicidad de hacerlo así es, si te gusta, sí, bueno, conectate al wifi que te aparece ahí y entra acá, a abrir el explorador y entra a esta dirección. Y ya tenés, en menos de un minuto, tenés la aplicación web. La aplicación web se llama, claro, en este caso. sería la forma correcta de decirlo para controlar el robot. Sin descargar nada, no deja ningún rastro tampoco. Claro, no dependés que sea Android, Exactamente. iPhone. Y eso también era digamos, una de las barreras que se rompe, digamos, con hacer una aplicación web. Anda en cualquier dispositivo que tenga Wi-Fi y un explorador web. Inclusive debería funcionar en un Smart TV, por ejemplo. Desde un Smart TV. No sé qué tan bien se va a ver, porque no me acuerdo si le puse el formato white, sí, claro. Screen. Hasta la compu anda bien, eso está probado. La compu funciona. Sí, eso está bueno, que lo puedas también controlar desde la computadora. Claro. Entonces para demostrar era siempre un golazo eso, poder ir a algún lugar, abrir la compu y tenerla ahí. La gente pasaba directamente y si se quedaba, como explico, si le interesaba, digamos, le decías, bueno, tenés el celular, sí, bueno, conectate acá y controla y anda a caminar por ahí. Y está, eso para mí fue uno de los principales, o una de las principales ventajas y uno de los motivos principales para optar por esta opción. Claro. El ESP. Interesante sería hacer una aplicación y darle algún otro uso, algo... Que la aplicación tenga cierta inteligencia, digamos. Claro, sí, darle inteligencia a través de una aplicación, por ejemplo, y tener ambos modos. Total. Se puede llegar a hacer y que la aplicación por Wi-Fi le envíe los comandos al robot y listo. Bueno, y como para ir terminando, cosas o recomendaciones o ideas que tuvimos sobre la 3D ahora que ya lo liberamos. Claro. Y que vos vas a publicar el código, ¿qué cosas podemos contarles a la gente? Y uno de los planes era hacer el modo programación más elaborado, que tenga más acciones, que tengan condiciones y digamos, para realmente programarla. En este caso ahora, digamos, en este nivel básico, es simplemente darle instrucciones, ir hacia adelante, doblar, darle como una cadena de... Hoy tiene una secuencia de movimientos, nada más. Exactamente. No hay realmente algo programable con una sentencia, digamos. Con condicionales. Claro. Sí ocurre, sí pasa tal cosa. Claro. Bueno, pero eso también viene asociado de que no tiene ningún sensor. Claro, sí, fue uno de los inconvenientes, pero... Digamos, interesante sería que ponerle un sensor por lo menos, algo de distancia, un ultrasonido, claro, o un sensor óptico de distancia. Habíamos hablado de en la parte superior armar una especie de rack o sistema encastrable con un protocolo como estándar, ya sea I2C o lo que sea, claro, y ponerles distintos tipos de sensores con imancitos o algo, que fue una idea que nos dio Charlie, el querido amigo. Saludos, sí. Charlie. Y de esa forma lo haces universal, porque si usas un protocolo I2C, el sensor tendrá un micro chiquito, una TINI o algo, y se lo enviará al Arduino o directo al SP. Claro. Ya sea a distancia o sensor de color o un sensor de presencia. Claro, sí. Esa era una de las ideas que bueno, Charlie contribuyó, digamos. Quedó pendiente. Ahora, por lo que vi en Instagram, ya se está poniendo las pilas.
supongo que lo va a estar haciendo, así que esperamos Vamos, verlo. Te esperamos, Charlie. Sí, estamos expectantes a ver. Esa A la era una novedad. claro. Y igual sería interesante ver a dónde puede llegar un proyecto así, ver qué otras ideas surgen, porque Yo me acuerdo uno de los clientes de la versión anterior de la 3D-Bot se había comprado 2-3 con la intención de hacer como un enjambre de robots, pero no controlarlo dentro del robot, sino utilizar una Raspi o alguna computadora externa que los esté monitoreando y vea dónde está cada uno y les mande las órdenes. O sea, Claro. eran esclavos en ese entonces. claro. Acá Eso- ya como que tienen un poquito más de potencia de cálculo y podrían entre ellos comunicarse Claro, y realizar una especie de actividad colaborativa. eso sería un proyecto muy interesante Ese es un también. proyecto ambicioso, Que sí. se puede llegar a hacer. El ESP tiene tiene como potencia de cálculo todavía de fondo, así Claro. que no sería No es muy loco, digamos. no es muy loco, no, para nada. Y con una Raspberry sí sería como un proyecto realmente Un interesante. proyecto óptimo, claro. Claro. Lo otro que me acuerdo le quería agregar eran como pulsadores en las patas. Así cada vez que pisaba, sabía que estabas pisando. Claro, como un feedback. Como un feedback de que está caminando bien Claro. y que no hay, digamos, precipicio o no haya perdido la pierna en el camino. Claro, sí. Cosas de ese estilo. Claro, por hardware también una de las ideas era hacer las patas, ahora que me nombraste eso, las patas intercambiables. Porque siempre corría el problema de que se rompía un servo, se rompía el plástico. Claro. Hacer como esta etapa de las extremidades más fácil de encastrar, de cambiar. Claro. Mm. Y una rodilla también, era la idea en un tiempo, de hacerlo con 3 servos. Con 3 servos. Eso hubiera estado... Eso hubiese estado bueno, sí. Sí, las patas un poco más largas. Claro. Pero se nos iba el costo. Sí. En ese sentido. Sí, Suma. porque ya los servos estos no lo iban a aguantar. Bueno, pesa bastante el tribot. Pesa bastante el tribot. Con las 3 celdas de batería que tiene, Sí. suma bastante. Mismo el plástico también. Tiene bastante la carcasa y adentro tiene otra fase. Claro, es bastante rígido. Mm. Pero eran ideas o siguen siendo ideas. Alguien las tiene que llevar a cabo. Sí. Me parece La comunidad. que va a haber un par de 3D bots evolucionadas en muy poco tiempo. Esperemos. Esperemos Ojalá que sí, que sea esa así. es la idea de Liberardo. Fue la idea, sí. Una charla ya hace rato Pendiente. pendiente y nunca tomamos la decisión, que realmente no había un motivo para no hacerlo, era simplemente no saber qué querer hacer con el proyecto y ahora bueno, estamos como muy contentos con esto y esperando, digamos, a la espera y expectantes de qué se va a dar con esto. A ver. Bueno, que sea lo mejor entonces. Sí, ya hay interesados en todo el mundo. Podemos decir que hay gente en Alemania. Cruzando el charco. Sí, hay gente en Alemania que ya está involucrándose con el proyecto. Tal cual. El fin de semana me parece que vamos a... El fin de semana vamos a tener un video llamado por el tema del PCB. O sea, una cosa es liberar la parte 3D y el software, cómo lo vas a hacer, pero sigue faltando la parte hardware real, digamos, que es la electrónica, Claro. que no es muy simple. No es que juntas un Arduino y un SP y ya anda. Claro. Tiene un par de cosas más y temas delicados. Que la forma de solucionar eso es o liberar el PCB y cada uno se fabrica, pero es también complicado porque no todos tienen acceso a ya sea un CNC o mandar a fabricar un PCB Claro. y soldarlo. Y la otra opción que queremos hacer con mi amigo Paul es dárselo a una entidad, a una empresa que se dedica a fabricar PCBs y que ellos lo comercialicen a todo el mundo a un precio muy accesible, digamos. Claro, eso es lo que... Ese es el futuro del eso- hardware, digamos. Eso sería una buena solución porque, como decías, no en todos lados hay acceso a todos los componentes y así se resuelve también eso. De esta forma se resuelve la última fase, digamos. Bueno, que sea lo mejor, Andy. Te agradezco por
todos estos años de haber trabajado. Esta es como la despedida, digamos. Sí, video de despedida también. Video de despedida también, ya que volvés a tus tierras. Sí, seguiremos trabajando igual. Seguiremos siguiendo... O sea, aportando a la comunidad, digamos. Claro, por así decirlo. Todo lo que tomamos de internet, de Google, de Thingiverse, de GitHub, de esta forma lo vamos a empezar a devolver. Sí, es una forma de devolver sí. Y que siga creciendo esta comunidad open source que tanto nos ha ayudado y nos dio de comer y... Claro. Exactamente. Bueno, un gustazo, señor. Igualmente. Que siga bien. Igualmente, señor. Y seguimos en contacto por redes sociales y también la gente. Voy a dejar los links de tus redes, así se pueden contactar con vos. Y nos estamos viendo. Eso ha sido esta pequeña mini entrevista. Sí. Muchas gracias, Andy. Gracias a vos también. Saludos.